Hola, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro avance y hoy nos toca el tema de la fortificación. Vamos a definir el término fortificación y vamos a ver las técnicas que se utilizan, los productos que se eligen para fortificar y por qué se eligen, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces podemos utilizar el término fortificación y el término enriquecimiento. Los dos se utilizan de forma intercambiable, entonces significan lo mismo. Lo que hacemos cuando fortificamos o cuando enriquecemos, lo definimos como la adición de uno o más nutrientes a un alimento a fin de ¿qué? De mejorarlo. Siempre nuestro deseo va a ser mejorar tanto la calidad nutricional, ¿no? Sin afectar sus características organolépticas, ¿no? Entonces, el objetivo principal entonces es mejorar la calidad para las personas que lo consumen, en general con el objeto de reducir o controlar una carencia de nutrientes. La estrategia, esto se utiliza a nivel mundial. También dentro de un país o si dentro del país se detecta un problema, un foco, ¿no? De atención, un riesgo de carencia de nutrientes muy importante, entonces los gobiernos centrales tienen que tomar cartas en el asunto. Porque esto es, bueno, en nuestra Constitución, bien clarito dice que todo boliviano tiene derecho a una alimentación saludable, ¿no? Por eso el gobierno se preocupa ha creado leyes, no estoy hablando de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, ¿no? Se ha creado leyes que son de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. Y ahorita vamos a hablar de ellas. Las utilidades de la fortificación y el enriquecimiento se resumen en este cuadrito que estoy mostrándole. Déjeme ver si lo puedo ampliar un poquito más, porque tenemos espacio. Aquí, sí, se ve mejor así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tres pilares que podemos verificar con el proceso de fortificación. Primero, el de corregir una deficiencia nutricional en la población. Tenemos también cómo mejorar la calidad nutricional de alimentos procesados y cómo restaurar nutrientes que se pierden durante el proceso industrial de los alimentos, ¿no? Entonces, la primera, el de corregir la deficiencia nutricional en la población. Esto en base a las diferentes formas en que la seguridad social recaba datos, ¿no? De diferentes lugares y puede decir, como sucedió en Bolivia, que en Bolivia hay una deficiencia de yodo, ¿no? Ese es uno de los primeros micronutrientes que se tuvieron en cuenta en Bolivia. ¿Por qué? Porque en los años 60, 70, inclusive 80, se veía mucho incidencia de bocio en los pobladores de Bolivia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una fortificación universal que está dirigida a toda la población. Hay la ley en Colombia que se fortifica la harina de trigo con vitaminas del complejo B, hierro y calcio opcional y la sal con yodo. Aquí en Bolivia ustedes van a investigar qué productos tienen ley, cuáles son obligatorios. Ya le estoy diciendo la sal con yodo. La sal con yodo fue el primero en la época de, no me acuerdo si es de uno de los Paz Zamora, por ahí, que hizo que la sal a nivel nacional sea obligatoria. Y tanto así,
que se crearon laboratorios especializados para hacer un monitoreo de la sal. Aquí lo tiene el laboratorio del CEDE, se llama Laboratorio de Micronutrientes, y andan siempre verificando que la sal que se vende en los lugares es decir, ustedes, por ejemplo, cuando compren una sal y la vean casi regalada, porque a veces la sal la venden hasta 50 centavos, duden de que esa sal tenga yodo, ¿ya? Yo creo que la mejor forma del consumo de una sal consciente tiene que ser comprada en un establecimiento que te garantice que sí, que esa sal tiene yodo, ¿ya? Porque como le digo, es muy importante ese... A ver, un ratito. Creo que por muchos casos de hipotiroidismo y bocio fue que aplicaron esa ley, exactamente. ¿No? Exactamente. Bueno, la segunda columna dice mejorar la calidad nutricional de los alimentos procesados. En este caso ya es una fortificación selectiva, está dirigida a determinados grupos de la población, especialmente cuando el alimento dice la fuente principal de nutrientes. Ejemplo, papillas infantiles, ¿no? Postres, cereales, fórmulas que reemplazan la lactancia materna cuando ésta no puede llevarse a cabo. La otra es la de restaurar los nutrientes cuando el proceso industrial de elaboración pierde nutrientes, ¿no? En este caso nos dan, por ejemplo, el descremado de la leche, se pierden las vitaminas que se encuentran en la grasa, la A y la D. En algunos casos se restauran luego del proceso industrial. ¿Ok? Aquí voy a tener que reducir un poco. Ay, que no me gusta en PDF pasar la clase, pero no tenía a mano el PowerPoint. Porque estoy en otra computadora. Hay dos tipos de fortificación que han sido muy efectivos en muchos países. El primero es la adición de yodo a la sal, yodación, y el segundo en la adición de flúor al agua, que es la fluoración. En este caso, el flúor se adiciona al agua de los acueductos municipales para suministrar niveles considerados óptimos. En este caso, lo que dice es las concentraciones son parte por millón y lo que queremos con la adición de flúor es reducir la incidencia de caries dentales, ¿no? Entonces, conocemos de algunos países como en Estados Unidos, en Europa, que el agua del grifo llega fluorada. Es un agua potable que es lista para consumir. En Bolivia, Zaguapac dice que no es necesario fluorar el agua, ¿no? En realidad ellos, la técnica que utilizan es la mínima que es para potabilizar el agua, es simplemente clorando. A ver, ¿en Bolivia aplican eso del flúor en el agua? No, no. El agua de Bolivia no tiene adición de flúor, porque ya viene con su flúor natural, ¿no? En los países industrializados, algunas extensiones en los países en desarrollo utilizan la fortificación para ajustar el contenido de nutrientes en los alimentos procesados. En este caso, los niveles están más cerca de los alimentos antes de su proceso. Esa es la incorporación, ¿no? Los cereales. Los cereales, yo, a ver si, creo que ya le mencioné, los cereales cuando se hace su procesamiento, en el caso de la harina de trigo, ¿no? La parte de la molienda es muy importante. El grano viene recubierto, ¿no? Por las capas externas, una que es la chala, que es la que se les retira,
pero después vienen unas capitas pegaditas, que son llamadas aleuronas, en la que ahí vamos a tener la mayor concentración de vitaminas y minerales. Imagínense un grano de trigo o un grano de arroz, ¿no? El cual va a ser pulido para poder obtener una harina blanca como la que nosotros conocemos. Esa harina blanca entonces tiene muy poco presencia de vitaminas y de minerales. Y por eso en la industria se reemplaza lo que se ha perdido durante el proceso de refinamiento. Dice el texto que valdría la pena insistir o inclusive, caramba, promover la legislación para evitar que se refine demasiado a los cereales. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Por ejemplo, utilizar más harina integral, ¿no? O no integral con chala, ¿no? Sino integral con el grano, con sus capas externas que le va a dar la característica nutricional. Pero tiene también una desventaja. Esa presencia de algunas vitaminas y de ácidos grasos tienden a hacerse rancio muy rápidamente. Entonces, por eso también es otra de las cosas por las que se refina, ¿no? Bien, para realizar una fortificación, nosotros tenemos aquí ciertas condiciones que el alimento o el proyecto que se quiera hacer no afecte al consumidor, ¿no? Entonces, yo voy a fortificar un alimento, pero no me puede afectar los hábitos alimentarios. El alimento que se elija tiene que tener una amplia cobertura, tiene que llegar a la mayoría de las personas, tiene que asegurar que el consumo permanente de nutrientes, tiene que haber un bajo costo de implementación y tiene que haber un mayor costo de efectividad. ¿Ya? En otras palabras, entonces podemos decir también de otro texto que le estoy colocando en la plataforma que dice que el alimento tiene que consumirse por la población en cantidades apreciables, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos una serie de la sal, la harina de trigo, aquí está la harina de maíz, el arroz, el azúcar, el aceite. Todos estos productos que le estoy mencionando aquí están en la lista de los alimentos que se fortifican. ¿Mm? Vamos a continuar. La fortificación se realiza en micronutrientes. Si se acuerdan, los micronutrientes son los elementos que están en menor concentración, ¿no? Y estos ofrecen una estrategia importante para ayudar al control de tres carencias muy importantes en la población. La del yodo, la vitamina A y el hierro. Nosotros tenemos la sal, que es con yodo. Me van a averiguar qué alimento se fortifica con vitamina A y qué alimento se fortifica con hierro. Voy a ver si... Voy a tratar de no mencionarlo para que ustedes tengan que investigar. Otra carencia de micronutrientes son las de cierta importancia en algunos países y fortifican para evitar carencias como por ejemplo niacina, tiamina, riboflavina, folato, vitamina C, zinc y calcio. Y aparece debería de aparecer este signo que aparece aquí como producto fortificado, ¿no? Y cuando dice fortificado, ¿en qué? En vitamina C, en hierro, D, A, zinc, ¿no? Deberían de colocarlo. Los macronutrientes también se pueden utilizar para mejorar un producto, ¿no?
Entonces, este tipo de fortificación viene a ser un poco distinta con relación a la de los micronutrientes. En este caso, lo que vamos a enriquecer puede consistir en agregar grasa o aceite para aumentar energía o densidad de un alimento, ¿no? Por el producto destinado a que la persona tenga cómo aumentar su energía, ¿no? Adición de aminoácidos a los cereales para mejorar la calidad de la proteína, o simplemente adicionar proteína en sí, ¿no? Azúcar o aceite, así como micronutrientes, a un alimento formulado, ya me le va a aumentar la cantidad de energía, porque son dos de los que aportan, ¿no ves? Ejemplo, un producto para el destete de bebés o un suplemento alimenticio, es decir, cuando el bebé va a dejar de consumir leche materna, tiene que darle un reforzamiento, ¿no? Tenemos también los criterios o principios para la fortificación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comprobar que realmente haya una carencia de un micronutriente, varios micronutrientes en la población en general, ¿no? Ahí tenemos que buscar el alimento que sea de amplio consumo para poder fortificar entre la población expuesta al riesgo, ¿no? La conveniencia del alimento y el nutriente en conjunto, es decir, que haya una sinergia, ¿no? Que yo decida, bueno, esta galleta que tengo aquí la voy a fortificar con, qué sé yo, hierro. Pónganle hierro. Y cuando hacen la prueba, sacan la galleta y no hay Dios que la pueda comer la galleta porque le cambió el sabor, porque no es la misma, porque no puede existir esa diferencia entre un producto fortificado y uno no fortificado. Tiene que haber factibilidad técnica, tiene que haber un número limitado de fabricantes del alimento. ¿Por qué? Porque me es más fácil controlarlo, ¿no? Es decir, yo no voy a tener 100 fábricas fortificando para que yo tenga que fiscalizar 100 fábricas. Entonces, lo mejor sería concentrarme en tal vez una fábrica por departamento, hablando a nivel Bolivia, o una a nivel nacional que me dé el producto que sí va a cumplir su efecto, ¿no? No podemos aumentar sustancialmente el precio del alimento, porque no lo van a preferir. Es decir, yo voy a comprar el más barato para que me pueda rendir mi platita, ¿no? Tenemos que también estudiar el nivel de consumo del alimento, crear leyes para poder mantener, ¿no?, este programa y hacer un seguimiento y control de la fortificación. Entonces, estas son todas las cosas que tenemos que tomar en cuenta para definir que un alimento pueda ser fortificado, ¿no? Hay métodos de fortificación y hay alimentos apropiados para fortificar, ¿no? Tenemos 3 tipos de fortificación. Eso lo van a encontrar en el PDF que le subí, que se llama Alimentos Fortificados, ¿no? Tenemos la fortificación masiva, tenemos la fortificación de alimentos especiales y la fortificación voluntaria. En la fortificación masiva, lo que vemos son proporcionados por los gobiernos en caso de que exista falta de alimento a nivel poblacional, lo cual causará consecuencias negativas para la salud pública. Entonces, aquí, básicamente, lo que se busca es un medio para proporcionar vitaminas y minerales adicionales.
Es una fortificación masiva, debe ser obligatoria. En todos los alimentos tienen que utilizar la misma cantidad de fortificación y el mismo compuesto. No me pueden estar variando. Es decir, no voy a poner sulfato ferroso, en otro voy a poner, qué sé yo, hierro de la sangre de la vaca, ¿no? No. Aquí, por ejemplo, fíjense, hay unos cuantos leche serenísima, que esto es Argentina, con hierro, dice. Leche descremada parcialmente, pero enriquecida en hierro. Aquí está la vitina, que es una harina de arroz con Nutribit Plus y con sabor a vegetales. El danonino, que también aquí llega, ¿no? Viene fortificado. La celusal Plus con hierro. Fíjense, una sal enriquecida en hierro. Aquí solamente la sal viene con yodo, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo, la sal que llega a todas las mesas es un producto que se va a utilizar siempre en la cocina. Esta contiene hierro. ¿Mm? ¿Qué más dice? La fortificación de alimentos específicos. Estos alimentos contienen nutrientes que van dirigidos a grupos específicos de una población a través de programas alimenticios adicionales con dichos alimentos. Y la tercera, que es la fortificación voluntaria, sucede en los casos que determinadas empresas productores de alimentos toman la iniciativa de agregar cantidades específicas o más micronutrientes en alguno de sus productos, como este, por ejemplo, ¿no? Bueno, como los que aparecen ahí. Estos son productos de empresas que han decidido fortificar. A ver. Bien, entonces, aquí habla de premezclas, premezcla como papilla, los cereales de desayuno empiezan en una premezcla y después se convierten en esos cereales que son enriquecidos en N número de nutrientes, ¿no? El caso del arroz es muy interesante porque, bueno, hay una técnica que se llama parbolización, el arroz parbolizado, ¿no? Que viene a ser casi como un arroz precocido. Si alguien ha tenido la oportunidad de comprar arroz precocido, se ha dado la cuenta, se debe haber dado cuenta, de que es un arroz más colorido, un poquito más medio crema, marroncito claro, podría decir, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se elabora ese tipo de arroz? Ese arroz se procesa cuando el arroz todavía está en chala. En la máquina, cuando se cosecha el arroz, muchas veces ese proceso de cosechado termina quebrando el grano todavía dentro de su cápsula, ¿no? Entonces, cuando lo llevan a las beneficiadoras, que comienzan a retirarle toda la cáscara externa, el grano termina siendo partido y no tenemos un grano entero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran el grano después de la cosecha y lo llevan a la elaboración del arroz parbolizado. Son ollas enormes en la que se le coloca una premezcla ya, enriquecida con algunas vitaminas o minerales, en el cual el arroz se introduce y tiene dos funciones. Una, que ese arroz va a empezar, el calor y la humedad van a empezar a reaccionar con el almidón y van a permitir que se introduzca ahí adentro, ¿no? Entonces, fíjense que el arroz como que se ablanda y cuando termina el proceso lo sacan y lo secan. Y es como si hubieran pegado de nuevo los pedacitos de arroz, el arroz partido. Entonces lo vuelven a
colocar como un arroz entero. ¿Mm? Ahí ya lo pelan y queda el arroz enriquecido y grano entero. Y ese es el arroz que cuando uno lo cocina, para la paella, por ejemplo, tarda menos tiempo en cocer, porque ya está precocido. Tenemos algunos alimentos, creo que me salté algo. La fortificación con vitamina y la fortificación con hierro. Ok. Bueno, algunos alimentos utilizados como vehículos en programas de fortificación. Tenemos todavía tiempito. Tenemos el ácido ascórbico, que es conocido como la vitamina C sintética. Se encuentran los alimentos, frutas, bebidas enlatadas, congeladas, secas, productos lácteos, enlatado y seco, productos de cereales secos. El ácido ascórbico, para que no se pierda, debe protegerse del aire si se encuentra en solución neutra. Si no reacciona. Tiamina, riboflavina y niacina, cereales secos, harina, pan, pasta, productos lácteos, arroz y granos similares pueden ser impregnados o recubiertos con el nutriente. Eso es otra cosa también, aparte del arroz parbolizado, que el arroz puede ser que venga enriquecido, natural, el pulido. Por lo tanto, no deberíamos de lavarlos. Se prefiere generalmente el ácido nicotínico. Otro es la vitamina A, también, o un precursor que es la beta-caroteno, productos cereales, harina, pan, pasta, margarina, aceite, todos se pueden adicionar la vitamina A, pero también tiene que protegerse del aire y mezclarse con agua. Productos no grasosos podrían agregarse como perlas a base de gelatina, conjuntamente con estabilizadores. Algo que hay que tomar en cuenta es que el caroteno puede colorear el producto y se puede perder debido al calor cantidades significativas en los aceites de cocina. Hay una técnica que se está utilizando ahora que se llama microencapsulación, ¿no? Entonces se busca un vehículo, una fibra, un almidón, algún producto que yo pueda utilizarlo para encapsular micronutrientes, vitaminas. ¿Qué significa eso? Entonces, como si abriéramos las células y dentro de la célula, plum, incorporamos esos micronutrientes, las vitaminas, y lo incorporamos al alimento. Entonces, él va a estar protegido y no va a haber una pérdida tan importante en ese alimento, ¿no? Aquí aparecen otros, la vitamina D en productos lácteos, margarina, productos de cereales secos. Acuérdense que la vitamina D es liposoluble, entonces tendríamos que buscarlo en alimentos que puedan tener grasas, aceites, ¿no? El calcio en productos de cereales, en pan, en leche. La cantidad que se debe agregar generalmente limita el rango de vehículo que puede utilizarse porque termina afectando al producto, ¿no? El hierro, producto de cereales, pan, leche en polvo, enlatada. La disponibilidad aquí varía con la forma en la que se adiciona el hierro. El hierro puede causar cambios de color y de sabor. Es un poquito complicado. El yodo en la sal, el yoduro, el yodato es más estable en sal cruda. La proteína en productos de cereales, pan y harina de yuca, generalmente concentrados de proteína se utilizan y la cantidad que debe agregarse generalmente también limita vehículos que pueden utilizarse. Vehículos, aquí lo que dice vehículo es la forma o dónde se va a incorporar, ¿no?
aminoácidos, cereales, pan y sustituto de la carne, que se han propuesto otros vehículos, por ejemplo, el uso de la lisina, cisteína o metionina, que ya se pueden sintetizar en laboratorio, se ha autorizado en algunas regiones, pero esto disminuyó desde la época de los 70. Bien, eso terminamos esta parte. En el texto que ustedes van a leer, hay, por ejemplo, algunos otros ejemplos. La leche contiene gran cantidad de calcio, proteína, grasa y una cantidad moderada de hidratos de carbono, y a medida se fortifica con vitamina A y D. Los cereales suelen ser un gran contenido de hidratos de carbono y algunas variedades contienen abundante fibra. Generalmente se fortifica con vitamina B. El pan también se puede fortificar con ácido fólico y vitamina B. La leche de soya es una alternativa y dice contiene abundante proteína y a menudo se fortifica con calcio porque no contiene este producto de forma natural. Bueno, cámara. En la leche creo que enriquece con vitamina A. Sí, tienen ustedes una tareita de hoy hasta el próximo lunes en la que me van a investigar las leyes bolivianas de alimentos o de fortificación, ¿ya? Y quiero que busquen, que vayan de paseo a un supermercado, a una venta. En una venta es más complicado, ¿no? Pero en un supermercado la gente puede agarrar el producto, puede leerlo, la etiqueta, y puede ver qué contiene, ¿no? Entonces ustedes ahí les van a sacar una fotito y me van a decir qué es lo que tiene. Como fortificado. Buenas noches, doctor. ¿Puede repetir nuevamente lo que dijo de la tarea primero? Uno es buscar las leyes bolivianas de fortificación de alimentos, ¿no? Ustedes ponen ahí en internet, alimentos fortificados Bolivia, o ley de fortificación de alimentos. Tiene que salirle, porque no es la primera vez que lo vamos a hacer. Tiene que haber, cuando es una ley, está promulgada. Entonces, ¿quién la promulga y quién la hace cumplir? Y la segunda es buscar, ¿cuánto dije? ¿5 o 10? 5. 5. A ver, Cadaleón, ponga su cámara, quiero conocerla. Espera que me peine, doctor, por favor. Bueno. Más o menos. Está bien, 5. ¿Ya? 5, pero no quiero repetición. No se me pongan ahí a pasarse fotos entre ustedes. Voy a descubrir de dónde son el origen de la foto cuando me la pase. 5 productos en lo que se vea que dice enriquecido en, ¿de acuerdo? O fortificado en. Tiene que decir esa palabra mágica. Yo estoy seguro que ustedes han consumido. En el sector de los lácteos van a encontrar inclusive leche así para las mujeres, enriquecida en calcio. Mi niño toma este tipo de leche porque tiene omega tal que le va a ayudar al cerebro. Estoy pensando en anuncios que he visto por ahí, ¿no? Hay una salchicha que no necesita comer vegetales porque ya viene con vegetales. No sé si será eso considerado fortificación, ¿no? Que me puedan decir que sustituye una ensalada el comer salchicha porque vaya, che. ¿Alguna otra pregunta? O bueno, ninguno me ha preguntado nada todavía.
Doctor, solamente le sacamos foto a los alimentos, ¿verdad? Sí, pero usted tiene que mostrarme, decirme, este alimento aquí tiene enriquecido en tal cosa, ¿ya? Y si es boliviano o si no, de dónde proviene, no me ponga solamente la foto ahí. Y si lo prueba, mejor todavía, para que me diga a qué sabe. ¿Eso en un Word, doctor, o se lo vamos a mandar así a su chat? No, eso ustedes van a hacer un trabajito que lo van a subir a la plataforma. ¿Ok? Ya. Bien, jóvenes. Hasta aquí entonces por el día de hoy. La semana que viene comenzamos tema nuevo, que son el capítulo de los carbohidratos. Esas son más o menos 3 clases, 3, 4 clases que vamos a estar hablando de las diferentes técnicas que conllevan los carbohidratos. Muy bien, buenas noches a todos, cuídense. Luego otro. Hasta luego. Hasta luego.